con la lista. A ver, permítanme un momento, me está permitiendo grabar. Ahí está. Carrión Luque Adriana. Buenos días, arquitecta presente. Muy bien, buenos días. Castro Toledo Claudia. Buenos días, arquitecta presente. Muy bien. Chuquimajo Calle Stephanie. Presente, arquitecta, buenos días. Muy bien. Condori Wilca Roger. Presente, arquitecta. Buenos días. Muy bien. Espinosa Palomino Steve. Presente, arquitecta. Buenos días. Buenos días. Infantas Alarcón Marco. Buenos días, arquitecta presente. Muy bien. Maita Moyesaca Brandon. Presente, arquitecta, buenos días. Muy bien. Morales Peña Germán. Presente, arquitecta, buenos días. Muy bien. Mina Chávez Rosario. Presente, arquitecta, buenos días. Muy bien. Paredes Sanabria Luis. Presente, arquitecta, buenos días. Ok. Kenaya Paredes José. Presente, arquitecta. Buenos días. Bien. Quispe Quispe Chantal. Presente, arquitecta, buenos días. Buenos días. Rodríguez Berroa Milenca. Solís Navarro Eder. Presente, arquitecta. Muy bien. Tercio Blitas Daniel. Velázquez Chambi Milagros. Presente, arquitecta. Muy bien. Buenos días. Velasco Janiwa Kendi. Presente, arquitecta. Buenos días. Buenos días. Bien, chicos. Vamos a empezar con el grupo número 4. Seguimos con el grupo número 3. Continuamos con el grupo número 2. Y finalizamos con el grupo número 1. Por favor, se va listando el grupo número 4. Esta vez, jóvenes, les vamos a pedir que por favor hablen solo de las conclusiones. Ya, jóvenes, cada tema tiene una conclusión, así que queremos escuchar las conclusiones. Grupo número 4 puede compartir, por favor. Adelante, por favor. Bien, buenos días, compañeros. En lo que viene a ser el patrón de desarrollo, nos dimos cuenta que en las primeras imágenes, lo que está como una línea guinda, eso es lo que fue un canal. Y como era costumbre en su momento, este canal siempre iba acompañado de lo que son senderos, para lo que es una facilidad de acceso al agua. Y fue el que tuvo un papel importante en lo que fue la aparición de la vía Manzanitos, ¿no? Para que luego esta misma se convierta como un eje principal para lo que vendría a ser la comunicación de las diversas organizaciones que se originaron posteriormente alrededor de esta, y que el entramado hacía algo particular, que en un momento era un tanto más reticular, se terminó dando de esta forma por la topología, los desniveles que existían en su momento. Siguiente, por favor. Bueno, en topografía podemos apreciar cómo tenemos 3 niveles, el cual uno de ellos está atravesando nuestra calle Manzanitos. Y podemos ver cómo en el paisaje tenemos algunas casas referenciales, ¿no? Dándonos el resultado a los principales elementos del edilicio de la misma calle. Donde en conclusión llegamos donde el diseño predominante es más hacia la vía,
vehicular, donde resalta el vehículo, ¿no? Donde esto mismo relega al peatón. Siguiente, compañero. Bien, en lo que son vistas y visuales, después de las correcciones realizadas, eh, nos percatamos, ¿no? De que existe una amplia área verde y que las fachadas activas son las que bueno, de estas casas, de las casas de la calle Manzanitos, son las que se dan, o mejor dicho, en las casas aledañas a lo que es el área verde, ¿no? Y que éstas se abren hacia eso, a lo que viene a ser el área, las áreas comunes, ¿no? Y lo cual nos genera una sensación de seguridad en el peatón por el control que generan sobre estas áreas comunes y la amplitud de la calle, ¿no? Lo abierta y lo fácil que es de leer. En cuanto a también existen viviendas antiguas, que esta viene a ser muestra de la historia de este barrio, y que lo que nos ayuda también, estas mismas, a formar una identidad barrial, ¿no? De los habitantes. En cuanto a los muros ciegos, que existen en las zonas, sobre todo en los que viene llegando a la parte superior, alejándose de la vía rápida de Venezuela, estas ayudan, ¿no? A generar una percepción de inseguridad, sobre todo también porque estas fachadas tienden a estar descuidadas y en el momento cuando llegamos al angostamiento de las calles, y esa termina generando una sensación de sofocamiento, ¿no? Lo cual niega la posibilidad de actividades de ocio en la calle. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con Edilicia 3D, analizando toda la calle Manzanitos, nos hemos dado cuenta, bueno, en conclusión, llegamos a que existe una clara diferencia entre los dos tramos de la calle, tanto como edilicias más históricas, antiguas, como edilicias más contemporáneas, ¿no? Como se puede ver acá en la parte derecha, y cómo el cambio que ha tenido a través de los años nos da como resultado una calle forzada a cumplir funciones básicas con poco interés al peatón, ¿no? Esto me refiero a más que nada simplemente vía vehicular, vía peatonal y edilicia como tal, ¿no? Más no otras funciones, ¿no? Que podría tener esta calle o implementaciones. En estructura urbana, analizando la comparativa con el PM, las actividades que tenemos en esta calle, nos podemos dar cuenta la gran predominancia residencial y la poca actividad social que se tiene, ¿no? En toda la calle Manzanitos. Esto reforzado a que uno de los parques más grandes está mayormente enrejado. Nos da como consecuente una calle sin mucha diversidad y hasta ciertos tramos abandonada, ¿no? En Gran Urbano, analizando la permeabilidad y la accesibilidad, nos damos cuenta que existe un mejor tratamiento en viviendas más contemporáneas, como se puede ver aquí, a comparación de las más antiguas, ¿no? Ya sea retiros, áreas verdes, que se respete de 1 a 2 niveles o estas zonas de recreación, ¿no? Esto sumado a su directa cercanía con la Avenida Venezuela, y esto es mejor aprovechado para la generación de comercios y servicios. Siguiente, compañero. Bueno, en densidad y mezcla encontramos los puntos de vivienda, comercio, educación, recreación, industria y salud. eh, el cual como conclusión, la calle Manzanitos podemos encontrar distintas actividades, pero lo que más predomina es lo que es residencia. Y, y el cual también forman ellas muros ciegos. Siguiente, por favor. En lo que es altura y masas, como conclusión vemos el gran cambio que dan algunas edificaciones, la cual son las más altas, que rompen el orden y la horizontalidad en vistas de la misma calle, ¿no? Manzanitos. Siguiente, por favor. Bien, en lo que viene a ser fachada de interfase, distinguimos dos zonas, ¿no? Una es lo que tienen fachadas activas y otra de las no activas. En general, vemos que las fachadas activas
en estas viviendas con fachadas activas logran cierto nivel de integración con integración, permite generar cierto control sobre ellas, ¿no? Pero, y que estas viviendas de 1 o 2 pisos son las que se integran mejor, pero son aquellas viviendas o edificios que sobrepasan estos niveles que terminan negando este tipo de integración, ¿no? Con el resto de las viviendas. Siguiente, por favor. En lo que vienen a ser las fachadas no activas, podemos, está señalando en el plano, en sección verde, cuál estamos tomando, ¿no? La figura 1, la más cercana es a la vía rápida Venezuela. Aquí vemos que estas fachadas están mejor trabajadas, tienen mayor detalle, por lo tanto no son tan limpia esta construcción, lo que nos permite apreciar cierto detalle y volverse atractivo, ¿no? A la vista. Pero son estas fachadas de la figura 2, que pertenecen, por ejemplo, a la zona donde encontramos depósitos, que al tener lo contrario, como digamos en las primeras fachadas, ¿no? Que se vuelve un poco atractivo a la vista, ya que no tienen detalles de construcción. Son fachadas sin mantenimiento y en algunos casos incluso ya no podemos distinguir que exista actividad alguna y que cuando el peatón transita por ellas se genera una sensación de inquietud y cuando son las fachadas muy altas incluso hasta de sofocamiento, ¿no? Dando una percepción de inseguridad y logrando así que el peatón quiera pasar rápidamente por estos puntos. Siguiente, por favor. En lo que son detalles y materiales, vemos que existen diferentes estilos arquitectónicos en la calle Manzanitos, ¿no? Entre por ejemplo, tenemos lo que es el estilo moderno, y podemos notar que aquí se caracteriza por tener pocos detalles decorativos. Los vanos en básico suelen tener formas sencillas, ¿no? De 4 puntas, pero también incluso se llegan a introducir algunas compuestas, como unas con arco. ¿No? Estas fachadas limpias y libres de adorno ofrecen cierto atractivo visual, ¿no? Y, y son más que todo las que acompañan a las áreas verdes de la Manzanitos, que las que tienen, mejor dicho, acceso a una visual de un área verde. Siguiente, por favor. En cuanto viene a ser de las fachadas de las casas de estilos arquitectónicos distintos al moderno, al contemporáneo, tenemos, por ejemplo, esta casa de estilo renacentista, ¿no? Que, como es característico, son fachadas cargadas con detalles, cornisas que acompañan puertas, ventanas, rejas con detalles de hierro, por ejemplo, de hierro forjado, y las puertas también cuentan con detalles, ¿no? Que al final, a pesar de ser más simples, en su composición simétrica terminan dando una decoración bastante pronunciada. Las decoraciones bajo las ventanas, por ejemplo, como estos pedestales, terminan enmarcando más la presencia de las ventanas dentro de lo que viene a ser esta construcción. En sí vemos que en estas zonas el uso de materiales es más sobrio, los colores son no son tan intensos en este tipo de casas, ¿no? Y termina siendo una composición un poco más enriquecedora, por decirlo así, para la vista de las personas que aprecian estos estilos constructivos. En cuanto a los coloniales, también podemos apreciar un poco. Vemos que tienen similitudes, molduras que acompañan ventanas, cornisas que marcan ventanas. Siguiente, por favor. Bien, en lo que son conclusiones, podemos decir que la configuración y el diseño de la calle Manzanitos tiene cierta inclinación, mejor dicho, tiene mayor predominio a lo que es la importancia del carro, ¿no? Por la amplitud de sus vías, de las vías vehiculares, lo angosto que son las vías peatonales, ¿no? Y la dificultad de que pueda realizarse actividades de ocio sobre estas, ¿no? Ya sea conversar, reunirse, algo que es común. El cambio de densidad en la edilicia genera un desequilibrio, ¿no? Rompiendo la comunicación del usuario con la calle. Como vemos, por ejemplo, la presencia de algunos edificios que llegan a estar
ser de 4 o hasta 5 plantas, ¿no? Los muros ciegos y las veredas estrechas, ¿ya? Terminan relevando un tanto más la presencia del peatón, ¿no? Imponiéndose un poco más a lo que es edilicia y negando su posibilidad de actividad en ellas. Y en general podemos decir que la calle no invita a permanecer en estas zonas, ¿no? Mm, en lo que viene a ser el comienzo de la calle, desde la avenida Vía Rápida de Venezuela, vemos que la calle, las fachadas no son activas, ¿no? Por la parte opuesta de la calle de la Vía Venezuela, vemos que ahí la calle es más estrecha, ¿no? Y rodeada de muros ciegos. La predominancia de la vivienda en general de estas zonas, de las zonas históricas, viene a ser de 1 o 2 niveles y predomina como actividad principal aquí, la vivienda como actividad principal, sobre todo en lo que viene a ser cerca al Parque del Tren. Ese sería todo, arquitecto. Listo. Gracias, chicos. Bueno, daré algunas indicaciones generales. Me parece muy bien su avance, eran uno de los que estaban mejor su análisis acerca. Pero sus conclusiones, a mi apreciación, algunas se acercan a ser parte de su análisis, ¿no? Como una conclusión. Pero hay algunos que todavía me parecen un poco descriptivas y en algunos casos hay algunas inconsistencias. No sé, puedes poner estructura urbana. Ahí vi una de que son más que todo de términos, ¿ya? Por ejemplo, nos dices, en el tramo analizado nos podemos dar cuenta de la gran predominancia residencial. Aquí entiendo que están hablando de un uso, ¿no? Y luego nos cambias a hablar de una actividad. Si queremos relacionar estos dos términos, tenemos que hablar el mismo lenguaje, ¿no? Para concluir que la calle no tiene diversidad, ¿no? Entonces, de repente, esta actividad se traslada a determinar un uso, ¿no? Para entender que están hablándome de lo mismo, de una actividad que podría ser de repente, ¿no? Y el uso recreativo, ¿no? O uso recreacional, no sé. Y ahí ya se entendería o estaría un poco más claro el tema de la diversidad, porque la actividad social también puedo encontrarlo dentro de la residencia, ¿no? Por ahí los términos que utilizan, la redacción sobre todo, ¿no? De la conclusión, porque entiendo que su idea es más o menos esa, la que yo les estoy indicando, pero en el tema de la redacción por ahí como que es un poco confuso. Ya si vamos a hablar de usos, que todo hable del uso, porque entiendo que de estructura urbana se está hablando de uso, más que de actividad, ¿ya? O si vamos a hablar solo de actividad, que todo sea de actividad, ¿no? Actividad, no sé, de residencia o de qué tipo de actividades se realizan dentro de este espacio, de este uso. Luego, todavía en lo que son fachadas activas, inactivas, eso todavía lo veo un poco descriptivo, ¿no? Entonces, en general, estas fachadas se abren hacia el espacio público. Generalmente, aquí ustedes han hecho un análisis de vanos, de aberturas, ¿no? Y quizás su conclusión debería ir por ahí, ¿no? Hablándome de los vanos, predominancia, de los porcentajes de repente, ¿no? A hablar de repente en sí de todo el conjunto. ¿Ya? Quizás podría ser esta una conclusión general, pero sin olvidar lo que estás analizando, ¿no? En sí. Si vas a hablarme primero de la forma, por ahí, ¿no? De la forma, de los vanos, y luego me hablarías del porcentaje de los vanos, ¿no? Los vacíos que tengo en mi fachada, ¿no? Generalmente en eso van las conclusiones, ¿no? Me hablas o de predominancia o de una mayor concentración de algo, ¿ya? Y para finalmente hablarme de tu percepción general de esto específicamente, ¿no? Luego, al final, tus conclusiones finales, a ver, para aquí, ¿no? Sería interesante que la configuración
¿De qué configuración me estás hablando? Si me estás hablando todo de bueno, acá de la calle, pero ¿qué tipo de configuración? Entiendo que ustedes nos han hablado de repente por ahí de un recorrido sinuoso, ¿no? La configuración de tal tipo y el diseño de tal tipo de la calle, ¿no? El diseño, ¿qué tipo de diseño? De la calle, para entender que en realidad predomina el vehículo, ¿no? Porque aquí me dice configuración y diseño, como que me quedo pensando, de repente su configuración y su diseño es recto y no entiendo por qué por qué se da el predominio de este vehículo, ¿no? Sería interesante agregarle, ¿no? Estos adjetivos o estas definiciones de la calle previos, ¿no? Si me estás hablando de esto. Y hay algunas que por ahí están muy sueltas, la calle no invita a permanecer en ella, pero no entiendo a qué se debe. Quizás esta debió ir junto con esta, porque me estás hablando también de la calle, y aquí me hablas de fachadas, ¿no? Y que está rodeada de muros ciegos, y por ende, ¿no? La calle no me invita a permanecer en ella, ¿no? Porque esta está un poco suelta, no entiendo de dónde viene esta conclusión. ¿Ya? Bueno, y hay algunos también que por ahí sería bueno agregarle tocado dentro de su análisis y que pueden ir muy bien aquí incluidas dentro de algunas conclusiones para que se entiendan un poco mejor, ¿no? De dónde viene. Si viene de lo que es trama urbana, patrón de desarrollo, si viene de estructura urbana o viene de densidad y mezcla. Asociar, ¿no? Con lo que ya nos han hablado previamente. ¿No, chicos? Arquitecta Lizán. Muchas gracias. Bien, chicos, hay algo que veo que es la mayoría de grupos, o sea, es en general, lo analiza, pero como que no se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, si antiguamente, desconozco si es que eso era un estero natural o un canal ya natural que existió allí y continuó. Entonces, cuando aún todavía eso no estaba urbanizado, me refiero a ese canal que existía, el Palomar, me parece que era el nombre, ¿ya? Y la gente de seguro que debió haber visto algo agradable, caminar por el borde del canal. Me imagino que para ellos en ese entonces era algo agradable, ¿no? Caminar bordeando un pequeño estero o canal natural, o quizás ya era un canal elaborado por el ser humano, esa parte como que desconozco. Lo único que sí he logrado entender es de que al parecer las personas lo utilizaban para caminar, ¿no? Bordeaban justo ese canal. De ahí es que se originó esa calle que le decían el Palomar, si no me equivoco. Y más adelante se convirtió en la calle Manzanitos. Al parecer existía cierto encanto, bordear, caminar alrededor de ese borde. Yo les pregunto, ¿es lo mismo ahora? No, no es lo mismo, por todas las explicaciones que ustedes me dan, las conclusiones a las que llegan, al parecer no es lo mismo. Al parecer la calle Manzanitos no es muy agradable en diversos aspectos. Primeramente porque le han dado mucha importancia al vehículo, la calle se ha vuelto prácticamente para el vehículo, pero lo más interesante es que yo he transitado unas 2 veces por ahí y realmente no es una calle que amerite, digamos, tal amplitud. O sea, me refiero a que no hay una carga vehicular que realmente pase por allí constantemente y digamos que sea una calle principal que conecte, no, no lo vi de esa manera, muy por el contrario, o sea, los vehículos pasan también muy de vez en cuando, se ve bastante desolada la calle debido a que tampoco transita mucha gente por allí. Entonces, me gustaría como que se enfocaran un poco en eso, porque de eso se trata todos los ítems que les hemos dado a analizar, ¿no? Por ejemplo, fachadas de interfaces, si las fachadas son activas, no son activas, qué referencia
modular existe entre la calle, o sea, digamos, las construcciones en general, qué referencia hay entre un lote con el otro lote, ¿no? Cómo es que la calle se aprecia, ¿no? Entonces, esta calle es una calle que tiene más de 100 años. Entonces es obvio que han pasado muchas generaciones, no solamente de las personas que han vivido ahí, sino también de las viviendas que se han construido. Muchas de ellas quizás se han eliminado, ¿no? Y se han vuelto a construir y ahora es una construcción más actual, ¿no? Pero hay otras viviendas que aún se han ido manteniendo en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes encuentran esa diversidad de épocas en una misma calle. Entonces, yo noto como que todavía no han, o sea, lo han analizado, lo tienen ahí, lo demuestran con fotografías, pero todavía no se dan cuenta de la antigüedad de la calle, de la diversidad de situaciones que te origina, y que la única constante de existencia de esa calle es porque al parecer esa calle en algún momento pudo haber sido un tránsito agradable antes de lo que se convirtiera en lo que es hoy en día. Entonces, en conclusión, ¿tú qué podrías decir de todo lo que te estoy diciendo? Ahí es, piensen en eso y eso es lo que ustedes tienen que colocar como sus conclusiones. ¿Ya, jóvenes? Bien, espero les haya servido lo que les ha dicho la arquitecta Yanina, que es muy cierto, apoyo lo que ella dice, y no se olviden de los comentarios que también les estoy haciendo. Gracias, chicos. Ok, arquitectas. Gracias. Buenos días, arquitectas y compañeros. El día de hoy vamos a mostrar el análisis del entorno urbano. Siguiente diapositiva, por favor. En patrón de desarrollo, llegamos a la conclusión que la calle Manzanitos tomó la forma del canal perteneciente a la cuenca Quilca-Chile, en la cual las personas caminaban alrededor y actualmente vemos partes del canal en distintas zonas, como en este caso vimos en el Parque del Tren. Otra de las conclusiones a la que llegamos es que las calles son anchas porque anteriormente con la llegada del ferrocarril empezaron a aparecer las picanterías. Esto hizo que exista una mayor demanda y es por ello que una de nuestras conclusiones sería que necesitaban albergar a más personas. Siguiente diapositiva, por favor. En topografía tenemos que el sector se adecuó y ya a la zona de cultivo. Existen diferencias de 1 metro de nivel en la parte suroeste, siendo así la parte más alta la del noreste. Noreste. Al tener desniveles podemos tener más visuales, como se puede ver en el corte CC, y al no tener desniveles grandes, no existirá el acumulamiento de aguas pluviales en una zona en específico. Siguiente diapositiva, por favor. En vistas y visuales, bueno, llegamos a la conclusión de que la vegetación es una parte fundamental para que así existan fachadas activas. Y al existir estas fachadas activas, el peatón se siente más seguro porque los vecinos de una u otra forma pueden ver lo que pasa en la calle. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en estructura urbana hemos analizado el porcentaje de uso de suelos y hemos llegado a la conclusión que la predominancia de este lugar son las viviendas en su mayoría, y también nos hace entender que por la llegada del ferrocarril evolucionó el desarrollo del entorno de la calle Manzanitos. Y podemos decir que la conclusión es
que esta traza tiene una influencia rural, puesto que se adaptó a la topografía en su inicio. Bueno, en su inicio el comercio predominaba por la afluencia del ferrocarril. Después se empezó a construir viviendas, lo que hoy predomina. Siguiente. Bien, en formas construidas, la conclusión sería que la calle Manzanitos presenta varios tramos de distintas formas, ya sea calles estrechas o más amplias, tramos que guardan relación de continuidad de las fachadas y en algunos no hay relación hacia la calle. Siguiente. En la edilicia 3 hemos nombrado los diferentes circunstancias de la calle, digamos, empezando desde la calle Angamos, y hemos llegado a la conclusión que en diferentes tramos que tiene la calle Manzanitos existen zonas de inseguridad, presencia de muros altamente cerrados y menor cantidad de tránsito de personas a cierta hora y indebidamente iluminados. Siguiente. En el gran urbano, como conclusión, es que vemos que la primera parte de la calle es permeable y que tenemos una vía moderada debido a esto. Avanzando el tramo, en la parte media nos encontramos con que no hay permeabilidad y que la vía está más habilitada para el vehículo. Y al final podemos ver que es permeable con una vía más grande por la actividad misma que se encuentra ahí. Después, en densidad y mezcla, como conclusión, hemos visto que el primer tramo de la calle Manzanitos tiene más fachadas no activas porque no contienen actividades, lo que causa inseguridad. Después podemos observar que al final de la calle, donde se presentan más fachadas activas y tiene actividades, lo cual da una sensación de seguridad. Y en altura y masa observamos que hay edificaciones que rompen con la escala de las demás, que se mantienen en 1 y 2 pisos, lo que provoca intimidación al pasar cerca de ellos. Además de ver que el principio de la calle Manzanitos tiene interrupciones y al final nos encontramos con pocas de estas. Continuamos con tipos de edificio en donde nuestra conclusión para este sector analizado de naranja es que la mayoría de estas viviendas tienen una relación en cuanto al retiro, porque son construcciones antiguas. Y es ahí donde todavía viven sus dueños, a diferencia de las nuevas que no tienen relación, porque, bueno, como son construcciones nuevas, funcionan como alquiladas, ya no viven. Entonces, para aprovechar para que les salga, por así decirlo, más lucrativo, entonces aprovechan toda la construcción del lote para que y ya no dejan el retiro, por lo que digo que es por lo lucrativo y el alquiler. Siguiente, por favor. En cuanto a este tramo, que es el color cian, que se ve en la imagen, hemos identificado que son las viviendas con en el centro que no es construido, en donde antiguamente esto funcionaba como un patio central, ya más que todo un organizador de las viviendas, que ya siendo ante construcciones nuevas y antiguas, lo han tratado de mantener como ese organizador de las viviendas. Siguiente, por favor. En este sector, que ya es el color que está marcado en morado, es que también mantienen un retiro las viviendas antiguas, pero que el muro ciego
ya está ocupado por el patrimonio cultural, que en este caso es el ferrocarril, lo cual esto genera inseguridad y que las personas no quieran permanecer al menos en este sector de la calle. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, ya, gracias. En cuanto a fachadas de interfase, hemos observado aquí que las aberturas como los cerramientos, bueno, en todas las viviendas no siguen ese patrón de diseño. Lo que esto genera es que no haya una armonía y genere una confusión al peatón. Y que también no siguen como una normativa, en este caso sería el plancha, en donde sus vanos, o sea, los vanos y las aberturas que tienen, las tratan de encerrar o hacer más pequeñas por la seguridad, porque para que ellos mismos tengan seguridad en sus viviendas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Esto es el análisis de detalles y materiales, en donde aquí hemos analizado varias viviendas. Siguiente, por favor. Siguiente. Y esta es una conclusión de más o menos la primera parte de la calle Manzanitos que hemos tratado de marcar en el mapa, en donde los detalles que tienen, que son, o sea, que hemos encontrado varios detalles en toda esta zona, como que una mezcla entre los dos. Y es así como un común que hemos encontrado que utilizan la reja para su misma protección, para sentirse seguros ya en sus aberturas. Siguiente, por favor. Sí, siguiente, por favor. Y también hemos continuado con el análisis de detalles y materiales. Siguiente, por favor. Y como conclusión final para detalles y materiales es que hay una variedad y también distintos tipos de detalles, lo que de alguna manera esto genera una confusión al peatón porque da esa percepción que viven personas de distintas épocas. Entonces, por los edificios nuevos y los antiguos. Además que el sector de la calle Manzanito, donde ya está el granero, funciona ya como una zona de amortiguamiento, lo que es del centro histórico con lo demás, con lo residencial o con las demás viviendas. Entonces, por eso es esa mezcla de los detalles, de alguna manera más elaborados, como las cornisas, a diferencia de los otros sectores que son ya recientemente nuevos. Eso es todo, arquitectas y compañeros. Gracias. Gracias, chicos. Bueno, para ser un poco breve, el problema de un poco de su grupo es que aún siguen teniendo los mismos errores de un principio en cuanto a su análisis, ¿no? Y es por eso que sus conclusiones también no están muy claras, ¿no? Siguen siendo descriptivas y hablan de manera muy superficial, ¿no? Por ahí
hubo una de sus conclusiones de que nos hablaban de Roger, me parece, de estructura urbana, que por ahí se acercaba a un poco a ver, no sé si pueden poner esa diapositiva, nos hablaban de la predominancia de un uso y que luego cómo fue cambiando, y, eh, y esto fue por un aspecto importante que era el ferrocarril, ¿no? Por ahí ya nos hacía una remembranza a lo que sucedió antes, a lo que era la historia, ¿no? Y que es lo rico o lo que nosotros queremos rescatar de este lugar, ¿no? Espero que se hayan dado cuenta en su análisis que han hecho, que hay bastantes construcciones antiguas y que esto le dan un valor a este lugar, ¿no? A esta callecita. Pero que pienso que lo ven, no sé si lo ven ustedes, pienso que no lo están viendo como tal, como el valor que tiene esta casita, ¿no? Esta casona, estas casitas que están ahí, que muchos no la valoran, que incluso las abandonan, ¿no? Y solamente en esta he visto que nos han hablado, bueno, por ahí de un hecho, pero igual, ¿no? En las demás no tocan ese punto, ¿no? No ven las casonas, lo rico que es esto de la historia, y les falta eso, ¿no? Tienen que volver a ver, volver a analizar, revisen bien, escuchen las exposiciones de sus compañeros y vean, ¿no? ¿Qué es lo que les falta? Porque si no vamos a seguir en lo mismo, ¿ya? Es lo que tendría que decirles, chicos. Ya tienen que seguir avanzando. Arquitecta Lizán. Bien, chicos, el gran problema con su trabajo es que ustedes asumen situaciones sin tener una base científica de un análisis. Por ejemplo, me hablan de las vistas y visuales y yo no entiendo de dónde ustedes han sacado de que el área verde te da seguridad. No sé de dónde ustedes asumen eso. Si fuera eso cierto, entonces explíquenme por qué el área verde tiene una reja. Porque ustedes están diciendo que les da seguridad. O sea, no entiendo ustedes de dónde han sacado esa idea alocada. ¿Por qué el ser humano siempre le gusta mirar el área verde o se siente mejor? Es porque está escrito en infinidades de libros que dice que el ser humano siempre intenta interactuar con la naturaleza. Entonces, dense cuenta, o sea, de las conclusiones o situaciones totalmente sacadas de no sé dónde, ¿ya? Que ustedes lo colocan así sin pensarlo, ¿no? Después también dijeron una parte, dijeron de que viven, ¿cómo dijeron textualmente? Dijeron que viven personas de distintas épocas, o sea que viajaron en el tiempo. Hay alguien ahí que vive de la época de 1800, otro que nació en 1900 y otro que nació en el 2000, y todos viven ahí juntos. Por eso, dense cuenta de lo que dicen, chicos, creo que eso ya les hemos repetido varias veces. Que quieran decir que son viviendas que su construcción corresponde a diferentes años, es una situación muy distinta a que quieran decir que vive gente de diferentes épocas, ¿no? Entonces, por eso mismo les digo, o sea, piensen en lo que dicen. No, parece que ustedes no están analizando, ustedes se lo toman, yo veo muy a la ligera y no veo un avance, ¿no? A diferencia de sus otros compañeros que sí he visto que se están preocupando, que poco a poco están demostrando un mejor trabajo, ¿no? Entonces, ustedes siguen cayendo en lo mismo, chicos. Entonces, eso sí nos está dejando preocupadas a la arquitecta Yanina y mi persona, porque ella y yo nos comunicamos por WhatsApp cada vez que cada grupo está exponiendo, ¿no? Y conversamos y nos vamos diciendo, oye, ¿te parece lo que dice en vistas y visuales?
oye, ¿no te parece que en estructura urbana se le olvidó decir tal cosa? O sea, estamos en comunicación también nosotras. Entonces, nosotras nos damos cuenta que todavía tienen ustedes ideas muy sueltas, un poco descabelladas, como que no se preocupan y realmente sus conclusiones, como no tienen un análisis, ya que realmente sea profundo, entonces llegan a conclusiones muy vagas, ya muy generales, que realmente no pareciera que sea exclusivamente de la calle Manzanitos. ¿Ya? Hay relaciones interesantes que dijeron, por ejemplo, cuando empezaron a hablar sobre los muros ciegos, donde se dieron cuenta que varios de esos muros ciegos corresponden, ¿no? Al ferrocarril, a la estación ferroviaria, ¿no? Y que bueno, a ellos se les ocurrió colocar un murazo que no dice mucho y que si bien es cierto protege, digamos, la estación del ferrocarril del sur, pero arruina el camino de la calle Manzanito, ¿no? O sea, eso es lo que ustedes tienen que decir, ¿no? No solamente quedarse en decir de que, mira, ¿sabes? Este muro corresponde a la estación del ferrocarril, ¿no? O sea, tienen que decir, ¿y eso qué provoca, no? Provoca que, lastimosamente, como ese muro da hacia la calle Manzanitos, ¿no? Este muro ciego no es favorecedor para el transeúnte porque le crea, ¿qué le crea? Inseguridad, porque hace de que el peatón no se sienta seguro, no sienta que la calle sea amable hacia él, no le origina ningún placer caminar por esa calle debido a, ¿no? Entonces, las conclusiones también tienen que ser un poquito más específicas, más claras. Veo que sus conclusiones son como algo muy general y yo no sé exactamente si me están hablando de la calle Manzanitos o de la avenida Venezuela. Ya, jóvenes, entonces les pido que por favor revisen bien sus conclusiones. Bien, chicos, espero les haya servido lo que les ha dicho la arquitecta Yanini y mi persona. Muchísimas gracias. Buenos días, arquitecta. Buenos días, compañeros. Bueno, siguiendo con las exposiciones, vamos a presentar nuestro análisis de la calle Manzanitos. Bueno, en el patrón de desarrollo pudimos llegar a la conclusión de que la calle antiguamente estaba conformada por topos, el camino al Palomar y el acueducto, ¿no? Lo cual a través del tiempo fue lo que configuró toda esta zona, ¿no? También pudimos concluir que la ocupación de esta zona fue progresiva, empezando por el barrio inglés, expandiéndose, ¿no? Hacia la parte sur. Investigamos un poco más sobre lo que era el patrimonio inmueble, cultural inmueble de Arequipa, y bueno, recurrimos al plan maestro del centro histórico, ¿no? De Arequipa, que está vigente del año 2017 al 2027, en el cual pudimos concluir, haciendo la lectura de los plenos, que la zona de la calle Manzanitos no cuenta, ¿no? con patrimonio inmueble, únicamente contaría con lo que es la estación ferroviaria, que está considerada como monumento declarado, ¿no? Que es naranja. Pero dentro de la calle no hay viviendas que estén declaradas como patrimonio inmueble, ¿no? Topografía. Bueno, siguiendo con la topografía, algunas conclusiones que hemos sacado es que la calle Manzanitos como historia ha funcionado, ¿no? Como un organizador de los barrios que posteriormente se fueron asentando ahí. También otra conclusión es que la topografía también sirvió como la configuración de la traza urbana del lugar. El otro, en cuanto a las pendientes que hay de los desniveles, nos indica que las edilicias se fue configurando en la topografía, tanto de la parte donde hay más desnivel como las de arriba, ¿no? Que no cuentan, bueno, que cuentan con más visiones. Siguiente. Germán, siguiente. Allá. En cuanto al paisaje, bueno, vemos el color verde que
vemos unos grandes edilicias. La conclusión de estas es eh, que hay una mayor concentración de personas en los polos de la calle Manzanitos, ¿no? Que nos indican que solo lo ven esta vía como una vía de paso, tanto en la parte superior como en la parte de abajo, ¿no? Que está el Palomar. Otras conclusiones también que hemos sacado es que el comercio a gran escala trae delincuencia en altas horas de la noche, ¿no? Donde los delincuentes hacen de las suyas y se apoderan del lugar de los parques. En cuanto a los parques y las rejas, bueno, son lugares demasiado dudosos, ¿no? En cuanto a lo que pusieron, ¿no? Las personas del lugar. Siguiente. Siguiente, ya. En cuanto a los cortes, bueno, tenemos una percepción de vías y veredas que son muy dudosas a las horas de transitarla. Por la forma de la calle, también se abre y se cierra en algunos momentos en los que son los cortes 1, 2 y 3. Y las viviendas que tienen el mismo nivel se relacionan entre sí. Bueno, la siguiente conclusión sería que las zonas más confiables inician desde el Parque del Tren hasta hasta llegar hasta la Avenida Venezuela. En la parte de abajo tenemos otra conclusión que los cortes 1, 2 y 3 están dentro de la zona de amortiguamiento, lo cual indica que tienen un mismo lenguaje sobre el espacio público, ¿no? En cuanto a la altura y lo que es las fachadas no activas. Siguiente. En vistas y visuales, llegamos a la conclusión que las áreas verdes y las fachadas estéticas generan visuales agradables. Por lo tanto, generan sensaciones de seguridad. En cambio, los muros ciegos y las casas en abandono nos da la sensación de una inseguridad, ¿no? Siguiente. La forma construida como conclusión nos dice que influye mucho en las sensaciones del peatón cuando circula por la zona, pero por la presencia de muros ciegos, veredas estrechas y el cambio de densidad de edilicia, determinan que el peatón no se sientan a gusto y solo quieran transitarla y salir. También esto sucede porque le dan mucha importancia al vehículo. Siguiente, por favor. Ok, entonces seguimos con lo que es el grano urbano y para esto también hicimos lo que era el mapa de fondo y grano, ¿no? Que se nos sugirió en la clase pasada. Entonces pudimos, y bueno, sobre esto pusimos lo que era el trazado que habíamos identificado y pudimos llegar a la conclusión de que, bueno, al inicio de esta zona presentaba una estructura ortogonal y luego la calle Manzanitos contribuyó con la configuración, ¿no? que cambiaba ya este trazado y lo cual nos daba una configuración más irregular, ¿no? Y también pudimos concluir con el plano, o perdón, con el mapa de fondo y grano, que en la mayoría de las edilicias, o perdón, de los lotes, ya están ocupados por edilicias, ¿no? Teniendo estas muy pocos espacios libres como retiros o patios posteriores. Pudimos, bueno, deducir que existe un porcentaje que oscila, ¿no? Entre el 80% y 90% de uso en los lotes, ¿no? Lo que sería la parte que está construida. En cuanto a la permeabilidad, bueno, pusimos esta diapositiva, bueno, no es nueva, sino que la pusimos como una completa y pudimos analizar también, ¿no? Lo que era la permeabilidad de la calle. Entonces pudimos identificar que en la parte norte y en la parte sur existe mayor permeabilidad, ¿no? Por lo que es los usos que se encuentran en esta zona, como en la Universidad UTP y también el Palomar, lo que hace que la gente ingrese a estos lotes, ¿no? En cambio, en la misma calle Manzanitos, pudimos encontrar que existen pocas edilicias con estos fines, ¿no? Como sería, por ejemplo, un jardín, un restaurante y también las peluquerías, ¿no? Entonces pudimos concluir que sí existe una permeabilidad en la calle,
pero esta es baja, ¿no? Por lo mismo que les mencionaba, que hemos encontrado pocas edilicias con estos fines, ¿no? De servicio y equipamiento. En cuanto a densidad y masa, hicimos un plano en el cual pintábamos de rojo y azul las zonas de fachada, ¿no? La zona que tenían fachadas activas, ese es el azul, y las zonas que no presentaban una fachada activa, que son las rojas. Sobre este pusimos lo que era el mapa, perdón, de fondo y grano, para saber cuáles eran los lotes que estaban siendo ocupados, y los pintamos también, ¿no? El más oscuro es el más alto y el más blanco, por así decirlo, es el más bajo, ¿no? Siendo el nivel 00, se podría considerar. Entonces, haciendo el análisis, también pudimos concluir que la parte norte de la calle Manzanitos presenta una densidad alta, ¿no? Esto por la masividad de sus edilicias y también por la cantidad de actividad que hay en esta zona, por la universidad y también por la zona de comercio, ¿no? Que presenta la cerámica San Lorenzo en esta parte. En la parte sur, que es la zona residencial, vemos que también aparecen zonas de fachada activa, ¿no? Que tienen retiros, y también esta zona es menos densa porque presenta menos altura, a excepción de este multifamiliar, ¿no? Que se encuentra casi en la esquina de la avenida Venezuela. En cuanto a alturas y masas, bueno, pudimos concluir que no hay una altura homogénea, ¿no? En la calle Manzanitos, en el lado derecho y también en el lado izquierdo. Esto debido a que, bueno, pudimos identificar que en la parte norte existen edificaciones antiguas que conservaban, ¿no? Una altura que era casi un estándar de un solo nivel. Pero luego, en la época contemporánea, en estos últimos años, se construyen edilicias que van desde los 3, 4 y 5 pisos, ¿no? Lo cual rompe por completo con esta homogeneidad que anteriormente existía. Entonces podemos concluir que no existe una altura homogénea, ¿no? En la calle Manzanitos en su conjunto. En cuanto a fachada e interfase, bueno, hemos montado un perfil de lo que es bueno, las fachadas. Bueno, en la imagen, en el perfil de arriba, tenemos que se trata de mantener la continuidad del lugar, ¿no? En cuanto al espacio, a lo que hemos analizado del espacio superior. Bueno, y hay algunas edilicias que rompen con la continuidad. Bueno, algunas conclusiones sería que este sector es dudoso por el abandono de las personas, ¿no? Y porque también ha sido construcciones antiguas, ya que estas pertenecían a lo que es el amortiguamiento, bueno, del año 2000, si no me equivoco. Bueno, en la parte de abajo, en el perfil, tenemos que las edilicias nuevas que ya se fueron construyendo también rompen, ¿no? Pero en sí se trata de mantener la continuidad del lugar, ¿no? Que antes se tenía lo que es la horizontalidad. Y ahora las construcciones nuevas van a lo que es la verticalidad, ¿no? Que tratan de tener más espacio para hacia arriba. En cuanto a la edificación, tenemos de lleno el 40% y vacío el 60%. Y bueno, los cambios de aperturas que mayormente pasan en las edilicias nuevas, de construcciones nuevas. Siguiente. Siguiente, ya. En esta parte de acá abajo, bueno, que nosotros lo hemos declarado como ya las fachadas más activas, en sí son, bueno, la forma de las fachadas rompen con la continuidad del lugar, ¿no? Ya que no vemos la misma horizontalidad de la parte de arriba. En algunas conclusiones vemos que son las aberturas en los vanos no siguen un orden, como vemos. Hay diferentes tipos de aberturas en cuanto a las fachadas, en las aberturas de las fachadas. Bueno, se pierde el estilo que se tenía antes y bueno, se opta por las ventanas más amplias, y esto debido a la necesidad de ver el espacio público y el paisaje, ¿no? En cuanto al perfil de abajo, tenemos la forma de la fachada que también rompe, ¿no? Con el lugar, ya que no es muy homogénea
y dan una sensación de que, bueno, es discontinua las construcciones. Siguiente. En detalles y materiales llegamos a la conclusión que en el área de estudio de la calle Manzanitos podemos apreciar la presencia de diferentes estilos arquitectónicos, ¿no? En solo algunos elementos de las fachadas de las viviendas más antiguas, como por ejemplo las cornisas, las molduras, ¿no? El material usado en un mayor uso es el ladrillo y el concreto. Siguiente, por favor. Acá también podemos, en una de las conclusiones, podemos llegar a concluir que las calles presentan diferentes estilos arquitectónicos, considerando las edificaciones antiguas y las contemporáneas. Las configuraciones de estas edificaciones son diversas, ¿no? Que nos indican la antigüedad y la evolución de dichas calles, ¿no? A través del tiempo. Eso sería todo, arquitecto. Sí, eso sería todo, arquitecta. Gracias. Bien, gracias, chicos. A ver, chicos, si bien tenían un análisis un poco más acertado que algunos, pienso que sus conclusiones todavía tienen que mejorar bastante. Ya. Por ahí nos hablaban de, no recuerdo en cuál era de lugar, de vistas y visuales, me parece. Nos hablaban de lugares dudosos, no sé si es ahí. No se entiende muy bien a qué quieren, qué es lo que quieren llegar, o sea, qué es lo que nos quieren decir. Si vamos a calificar un lugar, tiene que ser por su espacio, no sé, por su forma, pero esta calificación que le dan dudoso, no se entiende. Y lo vuelven a repetir posteriormente después, ¿no? Yo pienso que les falta mejorar bastante en algunos casos, ¿no? Porque, bueno, en lo que nos decía Germán, por ahí estaba más claro en cuanto incluso a determinar ciertos aspectos, ¿no? Nos hablaba primero de la parte norte, luego de la sur, y se entendía un poco más. En algunos casos nos hablaban de manera general, ¿no? Muy general, y encima la calificación que le daban, o la caracterización que le daban a esta conclusión, con la descripción de la calle, no es muy clara, ya no se entendía muy bien. Ya, a ver, luego otra observación, no recuerdo si era en esta, pero había en otra que en forma construida, me parece que era. Puedes poner, fueron algunos puntos que nos llamaban la atención, en las conclusiones sobre todo, ¿no? Aquí, es una calle transitada regularmente, luego la forma construida exageradamente. ¿A qué se refieren con exageradamente? ¿No? En algunas partes que intimiden al peatón. Si me van a hablar de que la forma, ¿no? En algún momento cambia, ¿no? Por la verticalidad que presentan algunas edificaciones, hacen que intimiden al peatón, se entiende más, ¿no? En cuanto a la forma, pero si me dicen la forma construida exageradamente, yo, ¿a qué se refieren con exageradamente? De repente por ahí hay, no sé, un tipo cúpula, o de repente hay como una especie de triángulo, no entiendo, ¿no? ¿A qué se refiere? Y eso nos han mencionado en su análisis, solamente que al momento de que hacen sus conclusiones, no le dan un orden claro a sus ideas, ¿no? Y eso ha pasado en casi toda su exposición, ¿no? Exceptuando algunos puntos nada más. Tienen que revisar nuevamente todo el grupo, porque las conclusiones son de todo el análisis del grupo, ¿no? De su análisis del grupo. Entonces, todo el grupo se supone que ha visto esto, y las conclusiones es una parte importante, ¿no? Para pasar a la siguiente etapa. Entonces, y eso les va a servir a cada uno de ustedes, ¿no? Para la siguiente etapa. Entonces, tienen que revisarlo todos. ¿Ya? No es de que solo uno se encargue de esto. Revísenlo, analícenlo, sobre todo la redacción, si está clara, es lo que quieren decir, es lo que su análisis les está diciendo.
Si es que no es así, entonces tienen que revisarlo, ¿no? Porque al final los confundidos van a ser ustedes cuando realicen sus siguientes trabajos. Bueno, eso les tendría que decir, chicos. Revisen sus conclusiones a nivel de grupo, ¿ya? Arquitecta Lizán. Gracias, arquitecta. Sí, a ver, apoyo lo que dice la arquitecta Yanina. O sea, ustedes tenían un análisis relativamente respetable, relativamente adecuado, conciso, ¿no? Pero sus conclusiones como que ahí todavía les falta muchísimo. Por ejemplo, ¿no? A ver si pueden avanzar una lámina más. A ver, otra más, por favor. Otra. ¿Dónde estaba? Había un comentario dudoso. A ver, siguiente. No, otro más, por favor. Siguiente. Ya, aquí. En fachada de interfase, chicos. Miren, por ejemplo, esto de acá. Dice, este sector es dudoso por abandono. ¿Qué es eso? ¿Qué entienden ustedes de eso? Yo la verdad, yo no lo entiendo. Dudoso por abandono. Chicos, pues yo sé que nosotros los arquitectos no nos caracterizamos por redactar, ¿no? Quizás los chicos que estudien, me imagino, comunicaciones o derecho, ellos sí se enfocan bastante en la redacción, pero eso no significa porque nosotros digamos tonterías, ¿no? Entonces, chicos, piensen bien, fíjense en lo que escriben. Ya hay muchas situaciones que estoy viendo ahora que nos estamos enfocando netamente en las conclusiones. Fíjense en lo que escriben, jóvenes, ¿no? Por ejemplo, no está correcto que digan, este sector es dudoso por abandono. O sea, yo entiendo a lo que quieren llegar, o es lo que creo que a dónde quieren llegar, ¿no? O sea, que aparentemente se ven viviendas, ya, que al parecer eran del siglo pasado, ¿no? Puede ser que esta sea la situación, y han construido en un segundo nivel, pero de una manera muy poco ordenada, con muy poca relación en cuanto a su construcción antigua, ¿no? Entonces, quizás esta vivienda pues ya no está habitada, quizás simplemente está abandonada, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes pueden decir, ¿no? Pero eso de decir quizá no es correcto, ¿no? Son viviendas que ya no cuentan, ¿ya? Estas viviendas ya no cuentan con un mantenimiento, ¿no? O sea, quiere decir que las personas que habitan o quizás no habitan, ya no se preocupan en limpiarle la fachada, en pintarlo, en que las puertas estén en buenas condiciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya tiene cierto grado de abandono, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que manifestar, que tiene cierto grado de abandono o descuido de la vivienda, quizás ya ni dueños tiene, no lo sabemos, ¿ya? Entonces, eso hace que el lugar, en vez de verse amable al peatón, ¿no? No se ve amable, se ve, ¿cómo se llama? Se ve una zona desgastada, destruida, abandonada, ¿no? Ya depende del grado de abandono que ustedes puedan observar, ¿no? Entonces, y decir que eso no es amable para el peatón al pasar, ¿no? ¿A qué persona le gusta andar caminando por donde hay casas todas destruidas, abandonadas y viejas? A nadie. Ninguna persona lógica le va a gustar caminar por donde hay casas viejas, abandonadas, que están a punto de destruirse. O sea, a nadie. A todo mundo que le gusta caminar donde hay jardines, donde hay árboles, árboles consolidados, grandes, verdes, frondosos, que te dan sombra, con flores o sin flores, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser humano le interesa la interacción con la naturaleza. ¿Ya? Eso lo dicen infinidad de libros, no es algo que a mí se me está ocurriendo, ¿ah? Eso lo dicen infinidad de libros. El ser humano, por su misma naturaleza humana,
le agrada interactuar con la naturaleza. Mirar un riachuelo, mirar árboles, observar las flores, los colores, la sombra del árbol, el pasto, el césped, maripositas, pajaritos. Todo eso le interesa al ser humano porque está en su naturaleza interactuar siempre con lo que es verde. Ahora, otra cosa que veo que hay una confusión entre varios grupos es que cuando ustedes me hablan de paisaje, solo se enfocan en los jardines que puedan encontrar ahí. Me refiero al Parque del Tren y me parece que hay otra área verde por allí cerca. Chicos, cuando hablamos del paisaje, también se refiere al paisaje urbano. Ya, jóvenes, no es solamente al área verde. ¿Cómo es ese paisaje? ¿Qué es lo que tú observas en ese paisaje? Ay, pues mira, yo observo viviendas, están en mal estado. Viviendas que no están terminadas de construir o se quedaron a la mitad. Mira, observo una reja que me impide pasar al área verde o como que me detiene, ¿no? Como que me dice, oye, por acá tú no puedes entrar, ¿no? Entonces, o digamos, de pronto, mira, la calle es angosta por aquí y se ancha por acá, ¿no? Como que eso es extraño. O sea, todo eso forma parte del paisaje urbano, ¿ya, jóvenes? Entonces, no se olviden, y de pronto, por esta calle las viviendas son, digamos, corresponden al año de 1970, 1980, y las construcciones que quizás están aquí corresponden a fines de 1900, ¿no? Y muchas de estas viviendas quizás son de 1950, su construcción corresponde, y varias de estas ya están en mal estado, no han sabido mantenerlas, o ya están en estado de abandono, muchas de ellas, ¿no? Entonces eso es lo que le provoca al peatón que realmente pues no sea un lugar agradable para transitar. Otra cosa es que quizás también le dan demasiada importancia a la vía, lo que ha originado veredas estrechas, ¿no? Y tampoco las mismas viviendas no te ofrecen un gran, digamos, las mismas viviendas no te ofrecen, digamos, viviendas diversas, con quizás fachadas activas, con jardines, con árboles, no te ofrece eso esta calle. Entonces realmente el paisaje urbano de este tramo de la calle no es amable al peatón, ¿no? Por tal y tal y tal razón. Entonces, eso en las conclusiones no estamos viendo, ¿no? Cuando la arquitecta Yanini y yo leemos sus conclusiones, nos quedamos un poquito preocupadas porque si bien es cierto, su análisis es relativamente acertado, pero las conclusiones todavía les está faltando que las desarrollen más, ¿ya, jóvenes? Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, el comercio de gran escala atrae la delincuencia. Ya, ustedes dicen eso. ¿Y dónde se da ese comercio a gran escala? En la calle Manzanitos, les pregunto. ¿En qué zona? A gran escala. Arquitecta, yo lo había tomado por el Palomar, ¿Dónde es eso? en la Venezuela. ¿En qué parte? Supuestamente es terminando la calle Manzanitos, sí. Está cerca del Palomar. ¿Pero qué es? ¿Es un centro comercial? ¿Es una feria? Porque tú me hablas de gran escala. Sí, porque hay mucho comercio, arquitecta. Es un mercado, arquitecta. ¿Pero dónde está ubicado? Está en el recorrido de la Avenida Venezuela, por la parte de arriba. No, pues, pero si está por acá ya está fuera del lugar, ¿no? O si está por aquí también, ¿no? O si está por acá también ya totalmente se sale. O sea, si hay, digamos, un mercado por aquí a gran escala, como ustedes dicen, pues la delincuencia está en esta zona, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo de cómo ha sido configurado. Porque si es un centro comercial donde está todo ordenado, organizado, con espacios amplios para que la gente pueda transitar, donde no se permite, digamos, al ambulante o al que se apodera del espacio, entonces ese comercio a gran escala no perjudica, no crea delincuencia ni nada parecido, ¿no? Pero si es desordenado, como, bueno, a nosotros nos encanta, ¿no?
Entonces sí, pero yo no veo que eso afecte la calle Manzanitos, ¿ah? Ojo con eso. Además, Bueno, la en esta hipótesis zona es que la calle es un poquito más ancha, como que todavía es relativamente más amable. En cambio, este sector es el que es un poquito oscuro, un poquito cerrado, ¿no? En cambio, todavía este otro sector de acá no veo tanto así que el comercio de gran escala trae la delincuencia. Yo creo que están exagerando, ¿ya? Si bien es cierto, puede ser que haya un comercio, entonces digan cuál es ese comercio, coloquen una foto para nosotros ver, ¿no? ¿Qué tipo de comercio es? ¿Es un comercio ordenado, desordenado? ¿Es un comercio que atrae delincuencia o no la atrae? Quizás cree mucho tumulto, desorden, caos vehicular. O sea, no nos queda claro ese comercio del que ustedes nos están hablando, porque no nos pone fotos, no nos pone evidencias, ¿no? Entonces, eso nos origina dudas, ¿ya? Entonces, si quieren hablar de ese comercio, evidéncienlo con una fotografía. Si ustedes dicen que es desordenado, que trae delincuencia, ok, muestren una foto donde realmente se ve que hay una lucha del espacio, donde el vehículo está que a las justas pasa, donde la gente está tumultuosa, donde encima el ambulante se ocupa parte del espacio, donde el mismo peatón no puede pasar, ¿no? Entonces, claro, ahí es cierto, ahí se puede originar delincuencia, ¿no? Pero si ustedes no nos muestran eso, ¿cómo puedo yo saber que lo que tú me dices en tu conclusión, que dice el comercio de gran escala trae delincuencia, cómo puedo yo saber si es cierto? Entonces, a eso es a lo que voy, que a veces ustedes colocan ciertas frases, y no lo digo solo por el grupo de ustedes, sino el de la mayoría, de que hablan de ciertas situaciones, pero ¿y cómo yo evidencio lo que ustedes están diciendo si no me muestran una fotografía, un mapa, un planito, algo que diga, ¿no? Si, digamos, me dicen que las visuales son poco agradables o son abandonadas, no sé, algo así, o las viviendas son abandonadas o están en mal estado de construcción, ya están deteriorándose y no me ponen una fotografía de la vivienda que realmente yo evidencie, bueno, sí, es cierto lo que dice el joven, ¿no? Realmente la vivienda está deteriorada. Entonces, a eso voy, que lo que ustedes digan tiene que estar evidenciado con una fotografía, con un plano, un mapa, un video, algo. Sino, ¿cómo yo voy a saber que lo que ustedes están diciendo es cierto? ¿Cómo yo les voy a poder calificar y decir, sí, es correcto lo que dice el alumno? Tenía razón el alumno, mira, está sacando una muy buena conclusión porque mira las evidencias que nos muestra. Entonces, a eso voy, jóvenes. Muchos de ustedes dicen muchas cosas, muchas situaciones, pero yo no veo una foto, yo no veo un mapa, no veo un plano. ¿Cómo sé que es cierto lo que me dicen? Entonces, por favor, mucho cuidado con lo que colocan como conclusión, porque tiene que estar evidenciado en un análisis. ¿He sido clara, chicos? Sí, arquitecta, bastante claro. Bien, bien, muchachos. Sigamos entonces con el siguiente grupo. Gracias, chicos. Arquitectas, buenos días. Continuando con la exposición de análisis del entorno urbano. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a forma urbana, siguiente, por favor. Bueno, el primer punto que se había mostrado en las anteriores clases es el patrón de desarrollo urbano. Más o menos, de manera más resumida, nosotros hemos tenido que ver el tema de contexto histórico y estas dos imágenes que muestran cómo es que la calle Manzanitos antes ya estaba, ¿no? Porque esto era una zona de campiñas, era parte de la periferia de la ciudad, y la formación de los barrios partiendo del barrio inglés, ¿no? Y su impacto con relación también a la llegada del ferrocarril. Siguiente, por favor. Aquí queríamos mostrar básicamente cómo es que poco a poco, a través de los años, se ha ido creciendo
y cómo es que respondían estos barrios o a qué respondían, ¿no? Entonces, como conclusión, nosotros llegamos a que debido también a los acontecimientos históricos dado en la zona y su impacto a través del tiempo, dicha zona fue la sinuosidad de la calle Manzanitos, que dio como resultado a la vez la sinuosidad de los barrios, ¿no? Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, en cuanto a topografía, llegamos a un análisis y a una conclusión final, ¿no? De que la calle Manzanitos tiene un ligero desnivel, el cual esta topografía podría ser aprovechado, perdón, en cuanto a visuales, ¿no? Y también un buen diseño, ¿no? Siguiente. En cuanto a visuales y vistas, como conclusión, llegamos a que la calle Manzanitos tiene una contaminación visual en un pequeño tramo, generando inseguridad para los peatones por la presencia de estos muros ciegos y por la falta de algún tratamiento. Y hacia el lado sur de la calle aún existen viviendas que de alguna manera se enlazan con la calle y dan cierta transparencia, ¿no? En cuanto a estructura urbana, tenemos como conclusión de que nos dimos cuenta, ¿no? Que según la normativa, según la comparación que nos en la normativa y lo que se encuentra actualmente en la zona, encontramos relación, ¿no? Ya que este sí respeta la zona de residencia y también la zona de reglamentación especial del centro histórico, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta de que existe un cambio entre lo que sería la zona de reglamentación especial del centro histórico y lo que actualmente está destinado a lo que sería Cerámica San Lorenzo, ¿no? Como lo vemos en el círculo rojo, entre ambas zonas, ¿no? Según la normativa y lo que encontramos actualmente. Pero también nos damos cuenta de que en el PDM nos dice de que el RDA1 es compatible con comercio vecinal, comercio sectorial y comercio zonal, lo cual también Cerámica San Lorenzo lo es, no es un comercio. Bueno, en cuanto al gran urbano, podemos observar los patrones de la calle, ¿no? Hay de dos formas, ¿no? Lo que vendría a ser una trama regular u ortogonal, que viene a ser influencia de Europa, y específicamente una influencia británica. Y bueno, el patrón irregular es a causa de que la vía o la calle Manzanitos adopta la forma del acueducto que está presente en la zona. También hemos podido observar en el positivo y negativo que el área construida es muy, muy superior a las áreas libres dentro de los mismos lotes. Y como conclusión, el área construida predomina mucho más que el área libre. Esto influye en la permeabilidad de las calles y en la percepción del peatón durante su recorrido antes de ingresar a una edificación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto a densidad y mezcla, también hemos podido observar que, bueno, como el reglamento dice, no es un área que es destinada a viviendas o a residencia. Es por eso que la cantidad de lotes destinadas a vivienda es la que predomina, pero debido a ciertas necesidades aparecen otro tipo de usos, ¿no? El suelo como es el de educación, comercio, religiosos, el área verde y finalmente también tenemos el área, la fábrica de granos, ¿no? También podemos observar que se prioriza más al vehículo frente al peatón y que como conclusión el flujo peatonal depende de que tan seguros se sienten al caminar e interactuar paralelo a un vehículo. Además que bajo la mirada de las viviendas de fachadas activas, la sensación de seguridad aumenta. Siguiente diapositiva. Bueno, siguiendo en relación a lo que es densidad y mezcla,
Bueno, aquí básicamente se ve cómo es que en sí influye el usuario sobre esta zona, ¿no? Ah, disculpen, hubo un problema. Ok. Pero esto es en relación a las actividades, a las necesidades, si es que hay mayor flujo peatonal y cómo es la influencia también del vehículo. Aparte que mi compañero Marco explicó y especificó cómo es la conexión directa, ¿no? de la calle Venezuela con la calle en ambos, ¿no? Y en conclusión, el flujo peatonal depende de qué tan seguros se sientan al caminar y interactuar para el vehículo, ¿no? Como ya especificó. Siguiente, por favor. Siguiendo con altura y masa, nos damos cuenta, ¿no? Como conclusión, de que en la calle Angamos, la edificación que termina siendo un poco más masiva para el peatón es la universidad, ¿no? También encontramos una concentración un tanto masiva de edificaciones, como lo vemos en el recuadro rojo, que bueno, son edificaciones de 2, 3 y 4 pisos, ¿no? Es donde se concentra más ese tipo de edificaciones. Por otro lado, también tenemos la presencia de muros ciegos al inicio de la calle Manzanitos, que terminan haciendo la calle un tanto peligrosa, ¿no? Tanto en el día como en la noche, y dándole una percepción de encerramiento al peatón, ¿no? Al transitar por esa parte de la calle Manzanitos, como lo vemos en la parte baja, justo donde están las flechas blancas. Y bueno, también teniendo por otro lado lo que respecta a la normativa, que nos dimos cuenta también dentro del análisis, que estas edificaciones sí cumplen con lo que nos dice, ¿no? El PDM, teniendo el residencial de densidad alta tipo 1, que nos indica que estas edificaciones tienen un nivel máximo de 6 pisos. Y por lo tanto en la zona tenemos solo una edificación que tiene un nivel máximo de 5 pisos, ¿no? Siendo estas muy estrechas y que no se adecúan muy bien al peatón, como podemos ver en la imagen de la parte izquierda superior. La dimensión de la vereda y la dimensión de la vía vehicular, ¿no? Y bueno, también en lo que respecta a la altura de la edificación, que esto de pronto terminan minimizando al peatón, ¿no? Bueno, con respecto al tipo de edificio, podemos observar que la homogeneidad del tipo de viviendas se fue perdiendo a causa de las demoliciones y reconstrucciones de algunas viviendas, además de presencia de arquitectura invasiva y también la presencia de muros ciegos, que son el cerco perimétrico de la estación del tren. Siguiente diapositiva, por favor. También podemos observar la presencia de edificaciones en un estado casi total de deterioro, la homogeneidad totalmente perdida debido a la presencia de edificaciones modernas que rompen con el entorno, inclusive se ven invasivas con respecto a otras edificaciones. Más adelante notamos el cambio de panorama por la presencia del parque del tren, lo cual da origen a la presencia de vanos más amplios y retiros en la mayoría de las viviendas por ese sector, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, finalmente ya llegando a la avenida Venezuela encontramos otro edificio causante de desequilibrio debido a su altura, ya que alcanza los 5 niveles. Esta colinda con viviendas de un solo nivel, lo cual jerarquiza en exceso y con un color verde claro en la fachada que hace resaltar su presencia más aún. Como conclusión en tipos de edificio, llegamos a que existe la variedad de edificaciones según su uso. La mayoría de estas son de uso residencial. En el sector norte las viviendas niegan la vía pública casi en su totalidad por la presencia de muros ciegos, mientras que en el sector sur es más permeable gracias a la presencia del parque del tren. La homogeneidad se rompe justamente por esta variedad y además por la fecha en la que fueron elevadas las edificaciones. Siguiente diapositiva.